lunes pasado, pero por razones de funeral, por razones en que hermano Rolando Rodas se fue a la presencia del Señor y pues nuestro deber como hermanos en Cristo era estar cerca de la familia y por esa razón el hermano pastor tomó el tiempo, pero ahora nuevamente estamos nosotros para seguir compartiendo, para seguir en la línea donde íbamos nosotras. Me acompaña también hermana Florecita, así que vamos a orar esta tarde para que el Señor nos perdone por todos nuestros defectos, por todas nuestras actitudes y reacciones que tenemos ante cosas adversas. Nosotros tendremos que aprender a quedarnos callados muchas veces, ¿verdad? Aunque se nos ataque, se nos señale o ataquemos o señalemos, tenemos que ir aprendiendo. Yo creo que una de las razones de estos temas es que aprendamos nosotros que tenemos que despojarnos de todas estas actitudes y reacciones y situaciones de nuestra alma que quieren detener el crecimiento en nuestra vida espiritual. Reconocemos, sabemos, vemos la adversidad alrededor de nosotros y creemos que Cristo viene pronto. El mundo está convulsionado, no solo el mundo como persona, sino que el mundo como planeta está convulsionado, no soporta más, no aguanta más la intromisión del hombre en todo sentido. Así que también nosotros tenemos que despojarnos de todo eso que nos está dañando, que nos está afectando, que está deteniendo nuestro crecimiento, que no permite que la semilla llegue a la tierra, que no permite que la semilla germine, que no permite que haya fruto y eso por ende sabemos que va a dar semilla, pero si no hay fruto no va a haber semilla tampoco. Entonces esta tarde queremos compartir con ustedes otras facetas en nuestra alma que están tan arraigadas ahí que en cualquier momento se evidencian. Queremos que ustedes participen con nosotros, que colaboren con nosotros, que juntos compartamos estos temas. Y yo sé que ahí está conectada hermana Limni, está hermana Ivy, está hermano José Rodas, esta hermana Dorita y no sé quién más se va a conectar, pero esperamos que puedan compartir con nosotros y compartir también sus inquietudes. Aquí no porque estamos al frente somos las que estamos exentas, al contrario, hay tanto ataque, tanta cosa que viene a nuestra vida y estamos expuestas también a ello, pero declaramos que el Señor es más poderoso en nosotros que lo que pueda venir contra nosotros y vamos a seguir detectando todas esas fallas, todas esas faltas que hay en nuestro ser. Así que yo le voy a pedir favor a Florecita que oremos para empezar con el tema. Esperamos en el nombre de Jesucristo que nos dé tiempo y si no, pues vamos a seguir una secuencia, ¿verdad? Para eso no hay problema. La palabra puede repetirse y repetirse y repetirse y cada vez va a ir cumpliendo el propósito por el que Dios la envía. Amén. Así que oremos, hermanos, por favor. Amén. Amén. Gracias, hermanos, nuevamente por sintonizarnos, por estar pendiente de este día, de la palabra. Yo le pido a usted donde está que me acompañe a orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos a ti esta tarde, Padre, suplicándote primero, Señor, que nos perdones. Amén. Queremos hablar de tu palabra, de lo que tú pones en nuestro corazón, de lo que traes a nuestra memoria, Señor, Padre, amén. con manos limpias, Señor. Por eso hoy te pedimos perdón y te suplicamos, Señor, que esta tarde tú nos uses como tú quieres, Padre. Somos vasos dispuestos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y que cada palabra que llegue al corazón de mis hermanos, Señor, no regrese vacía. Eso es lo que dice tu palabra, Padre, y la creemos en esta tarde. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Amén. Hermana Florecita, el lunes pasado, no antier, sino que el lunes anterior, hablamos sobre la amargura, hablamos sobre la ansiedad y
veíamos personajes en cuanto a la amargura, veíamos como Noemí, como Ana, Sí. Personajes de carne y hueso como nosotros Así es. que sufrieron esas adversidades en su corazón, que reconocieron que las tenían, pero que también Dios, después de haber reconocido, le dio como quien dice así la recompensa de Exacto. haber salido de esa crisis emocional, porque al final de las cansadas eso es, esa crisis emocional. Y queremos seguir nosotros compartiendo, y tenemos otra deficiencia en nuestro ser espiritual, en nuestro cuerpo espiritual, que es la tristeza. Y en Proverbios 14:13 dice que aún en la risa el corazón puede tener dolor, y el final de la alegría puede ser tristeza. Y no porque nos estemos riendo, no porque estemos como que todo estuviera bien y la algarabía y qué alegre, no significa que dentro de nosotros no haya tristeza y no haya dolor por algo que llegó a anidarse ahí y que causó ese sentimiento. Así Amén. es, pastora. Y es que la tristeza, la mayoría de seres humanos la hemos experimentado. Ujú. Y podríamos decir que hasta cierto punto la tristeza es normal. Sí, hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, ajá. Cuando la tristeza cambia de nivel y ya interfiere en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, nos detiene, Ujú. ya podemos decir que podría indicar depresión. Exactamente. Ya caemos a una enfermedad más difícil. Más difícil. ¿verdad? ¿Tú tienes ahí 2 Corintios 7:10? Sí. Va, léela. Dice pues. la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento y nos conduce a la salvación, Ujú. mientras que la tristeza del mundo lleva a la muerte espiritual. Y dice que esa tristeza de Dios, dice que nos conduce al arrepentimiento, dice, producen arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Así es. Y la tristeza del mundo, que produce muerte. Hermana Florecita, ahorita el mundo está sufriendo. Nuestro pueblo está sufriendo. Así es. ¿Qué está sufriendo? Pues la pérdida de los seres queridos, la pérdida de sus amados, la separación de sus amados. Nosotros lo hemos visto en nuestra congregación. Hemos visto a los hermanos llorar, sufrir, entristecerse, sentirse solos, sentirse sin apoyo, sentirse desamparados, sentir que lo que viene en el futuro va a estar difícil, porque todo eso trae la tristeza. O sea, la tristeza se enfoca en que ¿qué vamos a hacer ahora? Sí. ¿Verdad? Ya no está, no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no lo puedo abrazar. Eso es entendible, porque aún la palabra lo dice, es entendible. Entendible. Ahí vemos nosotros personajes que lloraron la pérdida de sus seres queridos, y eso es para Dios. Para Dios es momento de consolar. Para Dios es momento de fortalecer, para Dios es momento de animar, para Dios es momento de que la palabra venga por el Espíritu Santo. Amén. A posicionarse en los corazones y a cobrar vida. Esa es la tristeza que viene según Dios, ¿verdad? Sí, porque podríamos decir, hermana Ani, que hay dos tristezas. Sí, podríamos decir así. Hay dos, aquí nos ponen dos. Nos ponen dos. Ajá, Y ajá. en la palabra nos ponen dos. Y yo quiero ir un poquito más allá, porque si miramos en Mateo 28:38, les decía Jesús: mi alma está muy triste hasta la muerte. Claro. Quédense aquí conmigo y Ujú, velen. Y fue ujú. poquito antes de que él fuera a la cruz del Ujú, Calvario. sí. Entonces, él dice: mi alma está triste hasta la muerte. Exactamente. Una tristeza sin dejar pesar. Sí. Una tristeza que conduce a la salvación Y a vida eterna. y a vida eterna. Porque después que Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿qué nos dio a nosotros? Un regalo de vida. Nos dio alegría. Sí, sí, Nos dio esperanza. sí. ¿Verdad? Y volviendo nosotros a lo que te decía de los seres amados que se han ido, hay una tristeza tristeza. temprana, Sí, claro. otra una tristeza, pongámoslo así, a término medio, y una tristeza tardía. Pero eso es según el mundo. Según nosotros, eso es una tristeza. Florecita, la ausencia siempre va a estar ahí.
Siempre. definitivamente. Siempre. Pero ¿cómo se va a abordar? ¿Verdad? ¿Cómo se va a recibir? ¿Cómo vamos a aprender a manejar? Se va a aprender a manejar esa tristeza. Es la diferencia de la tristeza del mundo. El problema es que esa tristeza del mundo también se manifiesta en gente que conoce al Señor como su Salvador, que ha profesado la fe, que conoce la palabra, que ha recibido la instrucción. Y esa tristeza, hermana Ani, es la tristeza que lleva a la depresión. Claro. Y la depresión, si nos ponemos reales, lleva a la muerte física. Muchas Definitivamente, personas porque han dice muerto que por depresión esa enfermedad, esa tristeza del mundo produce muerte. produce muerte. Porque es un proceso también degenerativo en tu cuerpo espiritual. Exacto, exacto. ¿Verdad? Es un proceso degenerativo en que empieza la tristeza y no digamos solo una pérdida, por tantas situaciones que pasan, ¿verdad? Y luego esa tristeza se vuelve una depresión, decimos, no, pero es que yo no estoy deprimida. Bien, se vuelve la persona ensimismada, ya no quiere visitas, ya no quiere visitar, ya no quiere ni platicar con los hijos, ya no quiere ni platicar con los amigos, los familiares, ya mejor si no le hablan de nada, ella evita a toda costa la relación. ¿Y sabe qué, hermana Ani? Que produce amargura. Una cosa trae la otra, Una sí, cosa trae sí, la sí. otra. Ajá. Entonces, esa tristeza que nos hace volvernos una conchita y estar solo adentro. Sí. Después, con el tiempo, cuando yo esa amargura irradia a nuestros seres amados, lo que decíamos el lunes que pudimos sí. estar aquí, Ajá. ¿verdad? Que ya irradia y ya afecta a las personas que están cerca de nosotros, pero también nos afecta a nuestro cuerpo. Y Sí. yo tengo aquí que dice que nos ponemos con un ánimo pesimista. Exactamente. Nos ponemos con insatisfacción, con tendencia al llanto. Ujú. Con tendencia al llanto y con tendencia a reclamos. A ¿Verdad? reclamos. Hasta reclamos con Dios. Sí, ¿por qué me pasa a mí? Sí, ajá, o si no, bueno, ¿y por qué no le pasó a fulano? Que era tan malo, que era tan ingrato, ¿por qué eso me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué eso tiene que estar dentro de mí? ¿Por qué yo tuve que sufrir toda esta catástrofe? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Entonces, queremos hacer culpables a los demás. O sea, una cosa trae la otra. La tristeza trae depresión, trae amargura, trae resentimiento, trae enojo, trae pleito, trae ensimismamiento, trae un montón de secuelas que cuando uno reacciona, le cuesta salir de ahí. Pero hay un verso que me gusta, Salmo 119, 28, dice: de tristeza llora mi alma. O sea que estaba fuerte la batalla. Sí, estaba de tristeza llora mi alma, decía el salmista. ¿Cómo estaría, en qué condición estaría ese hombre? ¿Verdad? Seguramente David, no he visto quién en Salmo 119, pero seguramente él estaba en tanta tristeza que dice: llora mi alma. Entonces nosotros dimos, entonces también el alma llora. Sí, en el interior Y llora. se siente triste hasta la muerte. Sí, pero también al mismo tiempo decía el salmista: fortaléceme conforme a tu palabra. Amén. ¿Qué nos va a traer fortaleza? La palabra. Solo la palabra. ¿A quién le tenemos que pedir? Pues a Dios, que fortalezca conforme a su palabra. Yo conozco una hermanita, yo creo que está ahí en el chat ahorita, que ha perdido varios compañeros de trabajo, y cuando ella publica que le van a hacer falta, que ella quisiera verlos. O sea, es normal, Es normal, ¿verdad? es normal. Es normal. Es normal. Y es hasta cierto punto, Florecita, saludable que nosotros exterioricemos el dolor o la tristeza con el llanto, pero que eso no sea de día en día, no se incremente de día en día, sino que en vez de irse incrementando, que vaya menguando conforme a la palabra que nos va consolando, que nos Amén. va fortaleciendo. Amén. Dice
Isaías 35:10. Y los redimidos de Yahweh volverán y vendrán a Sión con alegría. Claro. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Por supuesto, Florecita, habían salido de la esclavitud. Claro. Habían salido de estar sojuzgados por ¿cuántos años? 430 años. Y habían sido llevados cautivos otra vez a Babilonia. Entonces ellos dice que los pobladores o los que los cuidaban o los soldados, no sé qué, les decían, ¿y por qué no cantan? ¿Por qué no tocan sus instrumentos? Ellos decían, porque estamos tristes, pero después dice, ciertamente volverán los redimidos de Yahweh. Ellos tenían la esperanza de regresar a su casa, a su ciudad natal, y esa es nuestra esperanza. Amén. En la Biblia, Bin dice el Salmo 119, 28 siempre, estoy deshecho de tristeza. ¿Cómo será estar deshecho de tristeza? Terrible, terrible. Terrible. Los que hemos perdido un ser amado sabemos lo que es estar deshecho de tristeza. Sosténme, decía él, conforme a tu palabra. Y ¿sabe qué es lo maravilloso de esto, pastora? Que podemos estar con gran dolor, con gran decepción, con gran tristeza. Pero tenemos uno por nosotros que va peleando nuestras batallas. Y dice la palabra que no ha perdido ninguna. Así es. Entonces, dice, Él es más grande que el que está en el mundo. Sí. Jehová de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos. Entonces tenemos esperanza de que esa alegría, que ese gozo, esa promesa también es para nosotros. Por supuesto. En ese momento era una promesa para Israel. Pero ahora, tristes que habían salido, cuántos años de estar en un lugar, pero ahora la promesa es para nuestras vidas, pero depende de nosotros que querramos tomarla. Y hubo un momento en que ellos les decían, bueno, cuando aquellos hombres les decían que no continúe cuando aquellos hombres les decían, ¿por qué no cantan cantos de su pueblo? Porque ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? Decían ellos, ¿cómo? Pero luego ellos cantaron de gratitud, cantaron de alegría, regresaron con gozo, regresaron con ánimo. Entonces, la tristeza que es del mundo produce muerte tarde o temprano. Me gusta Génesis 45:1, cuando José se encuentra con sus hermanos en Egipto. Es bien interesante porque ¿cuánta cosa no pasó José? ¿Cuántos desvelos, Florecita? ¿Cuántos días de llanto? ¿Cuántos días de tristeza? ¿Cuánto enojo contra sus hermanos alguna vez, verdad? Porque qué ingratos, va, qué malvados, me vendieron, ingratos, me amaban y ¿cómo hicieron eso? ¿Verdad? Entonces José en cierta manera estaba resentido en su corazón. Dice que cuando llegaron ahí, dice, José no aguantó más. Ya cuando estaba con sus hermanos, después de todo lo que había pasado, les ordenó a todos sus ayudantes que salieran de la casa. Y así cuando se dio a conocer a sus hermanos, les dijo, yo soy José, al que ustedes vendieron. Dice que nadie más estaba con él y a sus hermanos les dijo, yo soy José. Y lo primero que les preguntó fue, ¿vive mi padre todavía? Y se echó a llorar. Fue tanto lo que lloró que todos en Egipto y en el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron responderle. Pero José les dijo, no estén tristes de que me vendieron a esclavitud acá. Ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Elohim quien me envió delante de ustedes para preservar la vida. Amén. Había un plan establecido. Había un plan establecido. Por Dios. Así como con Noemi había un plan, así como con Ana había un plan, también con José había un plan. Y con nosotros también, hermana Ani, hay un plan. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Sí, o sea, estando en esa situación, nosotros creemos que nunca vamos a salir. Que se nos terminó la vida. Sí, que se nos terminó la vida, que solo es tristeza, todo es dolor. Estando en esa situación, pero conforme va la palabra, es como martillo sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, como martillo, va a ir haciendo su efecto, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces les decía, no estén tristes porque fue por Elohim. O sea, Dios permitió que yo pasara este proceso. Dios permitió que yo fuera encarcelado, que una mujer me acosara, que tuviera que trabajar,
que también Dios me permitió que yo ahí pudiera interpretar sueños. Si él se hubiera enfrascado solo en la tristeza del mundo, se queda muerto. Pero él no, él trascendió y les dijo, bueno, tampoco ustedes se enojen con ustedes mismos por lo que hicieron, porque al final de las cansadas fue Dios el que lo permitió, ¿verdad? Sí, y puede ser que hasta cierto punto, cuando estamos tristes, decimos, no, lo que pasa que las hermanas no saben lo que yo siento. Exacto, qué injustas, qué ingratas. Mi esposo no sabe lo que yo siento, mis hijos no saben lo que yo siento, o mi vecino, o mis compañeros de trabajo no saben lo que yo siento, ¿verdad? Pero la palabra es real. Y ahí en el Salmo 119 dice, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Y es que si vamos a la palabra vamos a ser fortalecidos. Sí, y a veces nosotros que queremos, bueno, a veces actuamos sin la unción del Espíritu Santo, pero digamos que con la unción nosotros le decimos, no hermana, mire esto, la palabra dice esto. A veces hasta hay enojo, porque pareciera que somos sin misericordias. Pero ¿qué podemos decir nosotros de nosotros mismos si nosotros hemos pasado procesos también? Tenemos que decir lo que la palabra establece, lo que la palabra dice. Entonces, no conviene tener ese sentimiento en el corazón, esa tristeza que nos puede llevar aún a la muerte física, ¿verdad? Amén. Queremos pedirles que participen con nosotros. Amén. Es un día en los que estamos todos incluidos. Estamos Entonces, todos, sí. Manden sus versículos. Si quieren escribirnos algo, pueden hacerlo. Nosotros con gusto tenemos a mano nuestros aparatitos y estamos dispuestos a que ustedes compartan y sean parte de esta tarde. De cómo Dios ha sacado a los hermanos de... Sí, porque yo puedo dar mi testimonio, hermana Ani. Claro. ¿Verdad? Claro. Yo puedo decirles, yo sentí la tristeza de muerte. Sí, pues. Pero bendito Dios, hoy estoy aquí. Sí. Porque sé que tengo un consolador por excelencia, el Espíritu Santo. Y que sabe uno con certeza dónde están los seres amados. Amén, amén, ¿verdad? amén. Sabe uno dónde están. Amén. Porque la palabra lo certifica y dice que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Hebreos 13:8 se cumple todos los días. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque están en un mejor lugar y eso no lo entiende la mente natural. Es difícil, hermana Ani. Sí, es difícil entenderlo con nuestra mente, creyendo y buscando un porqué. Por supuesto, Florecita. Dándole despropósitos a Dios. Sí, y los planes de Dios son perfectos y la palabra lo dice. Si no, en vano es nuestra lucha y en vano es estar aquí. En vano es el caminar, en vano es el tiempo que dedicamos, en vano es escuchar y escuchar, o oír. No tiene que ser en vano, tiene que ser una realidad en nuestra vida. Amén. Florecita, todos vamos a pasar ese proceso de muerte, a no ser que Cristo venga por nosotros. Amén. Y todos vamos a pasar ese proceso. Desiertos. Y la palabra dice que en el desierto yo te voy a sustentar. Claro. Yo no te voy a dejar. Sí. Entonces, no queremos que usted se sienta atacada ni señalada. Por supuesto que no. Queremos que identifique, amado hermano, la situación que está viviendo. Sí. Porque estas enfermedades del alma nos pueden llevar a la muerte. Sí. Entonces, no queremos que se siente molesta o molesto de decir, es que las hermanas no entienden que mi tristeza es porque tengo o un mal esposo, o mis hijos me dan problemas, o no me alcanza el dinero, o estoy en luto. O me afectaron, me dañaron, me señalaron, me acusaron, o estos me 2 años que menospreciaron. llevamos de encierro. O sí, que puede causarnos también tristeza, ¿verdad? Ya no ver a los familiares, ya no abrazarlos, ya no... Sí. Y aunque hemos tratado de hacerlo sabiendo que... pero no podemos dejar de hacerlo, ¿verdad? Es como en un funeral. Qué difícil. Qué difícil. Porque quisiéramos estar consolando, quisiéramos estar abrazando, quisiéramos hacernos parte de su dolor por un momentito, pero bueno, todo eso lo dejamos en su justo lugar.
La Amén. tristeza se queda en su justo lugar hoy, independientemente de cuál sea la situación de nuestros hermanos o nuestra propia situación. Lo dejamos en su justo lugar porque creemos que Dios tiene el control de toditito Amén. lo que nos Amén. acontece. Así es, ¿verdad? así es, la palabra lo dice. Florecita, y es que siempre queremos que todo sea bueno. Sí. Queremos tener abundancia de esto, queremos tener salud en todo, queremos que nuestros hijos estén bien, queremos que nuestra congregación esté próspera, queremos que nuestra casa no falte nada, queremos, todo lo queremos. Todo. ¿Verdad? Pero no queremos pasar los procesos. Y Jesucristo nos enseñó por Él que había que pasar procesos en la vida. Todos vamos a pasar procesos diferentes, pero nuestro final aquí en la tierra es que si no dormimos en la tierra, Él va a venir por nosotros y nos va a levantar, que es lo que todos quisiéramos. Amén. Y Él es nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Pero también nuestra esperanza tiene que ser que cuando Él nos requiera, nosotros estemos a cuentas con Él. Así es, ¿verdad? así es. Y la tristeza puede dejarnos sin estar con Él. Sí, es Amén. una de las enfermedades que es difícil de llevar. Sí, Porque dice que si se vuelve, interfiere ya con nuestra vida cotidiana, ya cae en enfermedad de amén. trastorno depresivo. Sí. Hermana Dorita ponía unos versos ahí, hermana Florecita, si tú puedes leerlos. Sí, Salmo 38:10. Dice: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor. Aún la misma luz de mis ojos se ha ido de mí. Entonces ella ponía abajo: congoja, pena intensa e incontenible que se exterioriza con llanto y queja, angustia y sensación física de agobio. Y puso el Salmo 32:10. Muchos dolores habrán para el impío, mas el que confía en Yahweh le rodeará misericordia. La misericordia. Ajá. Y hermana Blanquita nos puso el Salmo 94:18. Ujú. Pero no lo tenemos aquí. Tal vez hermano David nos los puede poner en pantalla. Salmo, tú lo puedes leer ahí en la pantalla. Ahí está el Salmo 90. Sí, ya. Salmo 94:18, por favor, 18, David. hermano David. Aquí está. Mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Así, ahí es. Mi pie ha resbalado, tu misericordia. Hablando de la Sí, misericordia digo, que ajá. decía hermana Dorita, ¿verdad? Amén. Me Así rodeará la misericordia. Porque realmente a veces cuando estamos en esas condiciones, pues nuestros pies a veces por poco resbalan, ¿verdad? El salmista. Diciendo, ¿por qué yo estoy en esta situación? ¿Por ¿Por qué qué? estoy yo pasando esta crisis? Y los demás no, al contrario. Lo que decía aquel salmista también, ¿verdad? El Salmo. Miro la prosperidad de sí. Viendo la prosperidad de los impíos. Pero bueno, ahora vamos a hablar del enojo, Florecita, que es tan viejo como en los tiempos del Génesis, ¿verdad? Sí. Es tan viejo, empezando por Génesis 4. Dios Sí. le dijo a Caín, pero a Caín y a su ofrenda, dice, Dios no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Por qué se demudó su semblante? Entonces vino Dios y le dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado. Y me llama la atención esto que yo lo subrayé. Acechando como fiera que te codicia. Y a quien tienes que dominar. Caín tenía todos los elementos para poder dominar lo que lo estaba acechando, el pecado que lo estaba acosando. Él tenía todos los elementos y el que le habló no fue un humano, no fue ni Adán ni fue Eva, fue Dios el que le habló a Caín y le dijo, ¿por qué se ha abatido tu rostro? Y esto es bien interesante y te voy a decir por qué. Dice, nosotros también somos acechados por el pecado, porque allá está hablando en Génesis 4, pero aquí en Hebreos 12:1 dice, así pues también nosotros, rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos sirve de peso, incluso del pecado que nos acosa. ¿Éramos diferentes de Caín? También a nosotros el pecado nos acosa, pero dice, corramos con constancia la carrera que se nos presenta. Es mejor correr con constancia, o sea,
todo el tiempo, constante, sin intervalos, sin hacer tregua, sin quedarnos en stand-by, sino que corramos la carrera. ¿Por qué? Porque el pecado nos está acosando también a nosotros y muchos hemos caído en esa trampa, ¿verdad? Y muchos podemos decir, es que es mi carácter. Sí, sí. Tengo muy mal carácter. ¿O cómo no me voy a enojar si lo que me dijo? Y reacciono abruptamente, porque también somos acechados por el pecado. Le decía, acechando como fiera que te codicia, que te quiere destruir. El león rugiente. Que te quiere matar, el león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice Job 5:2, porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. ¿Qué le pasó a Caín? Según este verso, ¿verdad? Que espiritualmente lo mató. Lo mató. Lo mató, lo destruyó. Y Eclesiastés 7:10, si lo tienes ahí. 7:9 tengo. No dejes que el enojo te haga 7:9. perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. Ah, bueno, entonces sabemos dónde, de quiénes. En la necedad, ¿verdad? En la necedad. Hermana Limni ponía un verso, no sé si está en el mismo, estamos ya en el enojo. Vamos a ver ahorita. Ah, bueno, sigue hablando de la tristeza. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Seca, o sea, ¿qué hay cuando se secan los huesos? Ya no hay sangre, ya no hay músculo, ya no hay vida. Ya no hay vida. Seca los huesos. Hasta ese punto puede llegar la tristeza. Y siguiendo con el enojo, Florecita, ¿qué pasó con Naamán? Naamán el sirio. ¿Cuál fue la actitud de Naamán? Dice Segunda de Reyes 5:11, si tú lo tienes ahí, lo puedes leer. No tengo. Bueno, dice, pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí, yo pensé seguramente que Eliseo, pues verdad, porque era el profeta, seguramente Eliseo vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano para que la parte enferma, sobre la parte enferma, y curará la lepra. ¿Se recuerdan de Naamán, hermanos, hermanas? ¿Se recuerdan de Naamán el sirio, que era leproso? Capitán de la guardia, dice, era leproso. Y pues una muchachita fue la que le dijo, si tan solo le contaran al hombre de Dios, él lo sanaría. Entonces él, mero reacio, ¿verdad? Pero al fin la niña insistió tanto que tuvieron que buscar a Eliseo, y le fueron, sus siervos llegaron y le dijeron, esta es la condición de nuestro general, esta es la condición de nuestro jefe y te necesita. Entonces Naamán, como era un personaje, ¿verdad? Que muchos se le rendían, que daba órdenes y se ejecutaban cuando él lo decía, dijo, bueno, seguramente Eliseo vendrá y echará fuera la parte de la enfermedad. Pero resulta que Eliseo no llegó y solo le mandó a decir que se ¿cómo se dice? Que se sumergiera. Que se sumergiera en el Jordán 7 veces. Dijo, ¿cómo va a ser eso en ese río sucio? Y empezó a argumentar. Y él ya estaba molesto desde antes que Naamán supiera. Ajá. Que Naamán no se había enterado todavía, que se había enterado Eliseo, de que él estaba enfermo. Sí, pues, Al inicio no se había enterado. No. Él solo decía, ¿por qué no viene a mí? ¿Por qué no viene, verdad? ¿Por qué no viene? Y eso nos pasa. Sí. Agarramos enojo por otras personas, sí, ¿verdad? Ajá. Y sin saber qué pasó, nos molestamos. Nos enojamos. ¿Y por qué no se hace así? ¿Y por qué en la iglesia no me tratan como yo quiero que me traten? O sea, haciendo paralelismo, ¿verdad? Pero no ha dicho que quiere servir. Exactamente. Haciendo paralelismo, ¿verdad? Porque sus sirvientes fueron los que fueron a contarle a Eliseo. Entonces dice, empezó tanto argumento de que dijo, pero si aquí tenemos unos ríos hermosos, unos ríos limpios, unos ríos de agua cristalina que hasta se puede tomar esa agua. Habana y Farfar son unos ríos impresionantes y me está mandando a sumergirme en el Jordán, ese río que de limpio no tiene nada. Y sin embargo, con la insistencia, obedeció. ¿Y qué pasó?
fue limpio, dice, y su piel fue como la de un niño. Entonces, a veces cuando Dios nos manda a hacer cosas, aunque estemos enojados, aunque estemos molestos, pero vamos a ir y obedecer lo que tenemos que hacer y vamos a tener un buen resultado. Así es. Van a ver tuvo un buen resultado. Claro, van a haber beneficios de obedecer. Y aunque Naamán no se deja claro que haya buscado a Dios y que le haya servido, ese no es el punto. El punto es que a pesar de los remilgos y de las molestias y del enojo, dejó el enojo al fin por un lado, sí, y fue, y se sumergió. ¿Y cuál fue el beneficio? ¿Verdad? Fue sano. Fue sano. ¿Y Jonás? ¿Y Jonás? Y Jonás. ¿Tú tienes ahí Jonás? Léelo de Jonás. Yo tengo aquí Jonás. Ah, ese Jonás. Ese Jonás, un caso. Parecido a nosotros, ¿verdad? Así como nosotros. A veces somos meros inmisericordes, como Jonás. Les voy a leer el final del 3, porque ahí dice, le dice Jonás a Dios, y vio Dios lo que hicieron, Dios dice, y vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y ya no lo hizo. Entonces en el 4, ahí entra Jonás. Sí. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y enojado oró. ¿Cómo ves eso? A veces también nosotros. Nos ha pasado. Y oró a Yahweh y dijo, ahora, oh Yahweh, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque como no quería ir a predicar. No, pues, se fue para Tarsis. Se fue a Tarsis. Y toda la historia ahí en Jonás del 1 al 4 sí, lo puede leer. Ajá. Entonces dice, y por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Hasta ¿Cómo ve eso. la calidad de enojo de Jonás? Mejor es la muerte que la vida, dijo Jonás. Sí. Solo porque él quedó avergonzado, digámoslo así. Solo porque él fue a pregonar y resulta que lo que dijo no se cumplió porque ese pueblo se arrepintió. Dice que ese pueblo, hasta las vaquitas, los caballitos, todos, las ovejas, los camellos, las cabras, ancianos, los perritos, los pequeños, desde el más grande todos, hasta el más chico, se arrepintieron en ceniza. O sea, cómo Dios, viendo el arrepentimiento de esa gente, aunque después vemos la debacle de Nínive, pero también vemos el punto ahorita aquí, que ese pueblo, es que desde el gobernante. Desde el gobernante se arrepintió. Desde el primero del pueblo hasta el último del pueblo, del más grande al más pequeño, del rico, del pobre, todos dice que se arrepintieron por lo que Jonás decía. Sí. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? Y le dice, ahí donde usted leyó, que dice, mejor sería para mí la muerte que la vida, le dice Jonás. Entonces dijo Jesús a Jonás, ¿tanto te enojas? Yo creo que Jonás hubiera querido que nadie se arrepintiera, ¿verdad? Sí. Y que las palabras que él dijo, ¿verdad? La consigna que él dio se llevara a cabo. Pero él, a pesar de que él sabía que Dios era un Dios bueno, que era un Dios clemente, que era un Dios misericordioso. Yo sabía cómo tú actúas, yo sé cómo tú eres. Sí. Entonces, ¿por qué me mandas a predicar? ¿Por qué? Ajá. Si yo sé cómo eres, ¿por qué me mandas? Pero si ya sabía cómo era Dios. Y así nos pasa a nosotros. Sí. Porque no solo Jonás se enojó en algún momento. Dice, le dijo, y Dios hablando con él, Florecita, sí, porque ahí entabló un diálogo con Jonás y le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? A veces nosotros, ¿por qué nos enojamos sin razón? Sí. Y cuando buscamos por qué nos enojamos más con nosotros mismos por lo que nos enojamos por el problema. Es que qué complejos somos los seres humanos cuando no tomamos en cuenta la palabra del Señor o cuando solo la tenemos como información, así ¿verdad? Es. Y aún cuando la hemos visto revelarse a nuestra vida, somos insensatos, Florecita. Somos insensatos. Y nos pasa a todos. O sea, aquí no estamos hablando de solo de nosotros. Dice, hermana Livni ponía un verso, dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Así ¿verdad? Es. Y ahora seguimos con la ira porque dice que la ira, la cólera, el enfado, la rabia, el enojo, la furia son sinónimos
Pero el problema es que dice que es una emoción que se expresa a través de resentimientos. Y violencia. Porque yo me puedo enojar con fulanito, con la fulanita, pero ¿cuánto tiempo guardo ese enojo en mi corazón y en mi mente? Y cuando la veo o lo veo, recuerdo por qué me enojé con ella. Sí. Y dice, o de la irritabilidad. Los efectos físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco. Sí. ¿Verdad que cuando nos enojamos Sí. sentimos que el corazón se nos sale? Sí. Se nos sale del pecho, digo. Sí. Dice, y de la presión sanguínea, dice que hay aumento de la presión. ¡Qué peligroso también! Sí, sí. Qué peligroso, porque a ya estas nuestro edades cuerpo como la mía, físico ya Florecita, reacciona. ya somos hipertensos y tener esas reacciones y tener esas actitudes dice que aumenta el ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina y noradrenalina, que la noradrenalina, me decía el pastor, es la hormona que eleva tus niveles de alerta. Porque cuando nos están diciendo algo y nos enojamos, nos ponemos a la defensiva, ¿verdad? Nuestra respuesta es pronta. Dice que algunos ven la ira como parte de una respuesta cerebral de atacar o huir de una amenaza o un daño percibido. La ira se vuelve el sentimiento predominante en el comportamiento cognitivo, o sea, la forma de pensar, y fisiológico, o sea, la forma de actuar, cuando una persona hace la decisión consciente de adoptar medidas para detener inmediatamente el comportamiento amenazante de otra fuerza externa. O sea, como todo mundo decimos, a la defensiva. A la defensiva todo el tiempo. A la defensiva. Y a veces no es con nosotros. Y a veces ni siquiera es con nosotros. Y ya estamos y nosotros. sufrimos, como decimos comúnmente, calenturas ajenas. Así es. ¿Verdad? Y dice aquí también que nos pueden aparecer enfermedades como la gastritis, colitis y dermatitis. O sea que se evidencia también en nuestro cuerpo físico. Florecita, dice que la ira puede tener muchas consecuencias físicas y mentales, lo que tú estás diciendo. Las expresiones externas de la ira se pueden encontrar en la expresión facial, porque ¿por qué Dios le preguntó a Caín? Ajá. ¿Por qué está demudado tu semblante? Es visible en nuestro rostro. Un lenguaje corporal, ¿verdad? Lenguaje corporal, que las manos no las utilizamos para bendecir o para imponer, sino para señalar, ¿verdad? O para reclamar. Y agresión. Agresión, lleva a la agresión. Lleva a la agresión. Sí, es peligrosa. Y este versículo de Tito 1:7 es para nosotros, para los que estamos aquí. Sí. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Exacto. No dado al vino, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero ahí me llama la atención que hasta ahí habla de la ira. ¿Y de quiénes está hablando ahí? De nosotros. Ajá. Dice los ¿qué? Los obispos, los servidores. Obispos, los servidores. Sí. Los mayordomos, dice otra versión. Que no podemos dar mal ejemplo. No. ¿Verdad? Tenemos que aprender por la palabra a sujetar todas nuestras bajezas y nuestras pasiones. Así es. Que tenemos reacciones, pues la misma palabra dice, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Así es. O sea, sobre tu ira, pues, sobre tu molestia, sobre tu incomodidad, sobre tu, ¿qué dice aquí los sinónimos? Sobre tu rabia. Ay, y sí. rabia, supuestamente solo le dan los perros. Sobre tu rabia, sobre tu furia, sobre tu enfado. Que no se ponga el sol, dice, sobre esa incomodidad y molestia que tú mantienes. Dice el Salmo 37:8, ¿tú lo tienes ahí? Sí. Desechando la ira y el enojo, no te altera, que eso empeora las cosas. Desecha la ira y el enojo, que no te altere, porque eso empeora las cosas. Sí, no te irrites, dice, porque solo haría lo malo. O sea que tiene consecuencias feas el irritarnos y el molestarnos, ¿verdad? Efesios 4:31 dice, desechando todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Y yo buscaba maldad y dice que maldad es un estado mental de desprecio a la justicia, a la rectitud, a la virtud, a la verdad y al honor. Pues sí, porque la ira puede venir en una serie de vías, una cantidad de vías, ¿verdad? Florecita, Sí. ¿y sabes cuál es el problema? Que nosotros con la ira, con el enojo, con las agresiones y con las expresiones de cólera, decimos palabras, ofendemos, lastimamos, herimos.
Y abrimos heridas, hermana Ani, que después son difíciles cerrar. Sí. Difíciles, Sí. difíciles. Lastimamos a nuestros hijos incluso, Sí. a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y después nos cuesta lograr que la armonía que teníamos Vuelva en un otra vez momento a la vuelva. casa. Sí. Y es que la ira es tan difícil porque no solo es estar enojado, Ujú. es un nivel superior al enojo. Sí. Y dice Entonces, que tus palabras no sean como golpes de espada, dice, ¿va? Porque Sí. hay palabras que son como golpes de espada. Un golpe de espada deja una herida. Y esa herida necesita ser curada, necesita ser limpiada, necesita ser sanada. Porque ya yo que la hice, pues ya me siento bien, ¿va? Es que sí, pido perdón y todo, pero dejé lastimado, dejé herida a la persona. Entonces ahora tengo que lidiar con esa consecuencia. Pero ahora, a veces no queremos lidiar con las consecuencias, con los daños, ¿verdad? Y queremos que todo funcione en armonía y que alegre, pero dejamos dañado, dejamos lastimado, ¿verdad? Hicimos muchas veces cosas que iban en contra aún de lo que nosotros somos o pensamos, de nuestra naturaleza. Hicimos cosas, entonces también provocamos a ira a las personas, no solo nosotros somos los que nos airamos, también provocamos a ira, provocamos a enojo, provocamos a que palabras salgan de esas personas, pero nos sentimos heridos. Y dice pero la palabra, no lastimados. provoquéis a ira a vuestros hijos. Exactamente. Y ustedes, hijos, no provoquéis a ira a vuestros padres, sí. Porque como es una cadena, hermana Ani, Sí. venimos con una vida insatisfecha, que no hemos podido lograr tal vez muchas cosas que hemos querido. Sí. O nos casamos con la persona que en el momento Dios no tenía destinado para nuestra vida. Suele pasar, a muchas mujeres les ha pasado. Sí, suele pasar. Entonces viene desde la amargura. Sí. Y después hay un poquito de enojo. Sí. Pero ya cuando las cosas suben de nivel se vuelve a ira. Sí. Y ahora tenemos que traer a memoria la palabra que dice que somos real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido. Pueblo adquirido. Entonces ya no podemos ser iguales que ayer. ¿Y para qué el pueblo adquirido, Florecita? Para mostrar, para anunciar las que Dios riquezas, las bendiciones, la estabilidad emocional del que nos llamó cuando estábamos en esa serie de cosas. En esas condiciones. A su luz admirable. Así es. Cuando estábamos. El problema es que seguimos arrastrando esas cosas. Y por eso es que platicamos de esto. Amén. Porque seguimos nosotros arrastrando esas situaciones molestas, vergonzosas, penosas. Hermana Ani, y si esta noche logramos identificar de estas 4 enfermedades que hemos hablado en nosotros, ya es ganancia. Ya es ganancia. Ya es ganancia, porque tenemos la puerta abierta. El Padre siempre tiene una puerta abierta para nosotros. Ya es ganancia y responsabilidad. Claro, ¿verdad? Porque no podemos seguir viviendo igual. No. Y no debemos seguir viviendo igual. Sí. Ya el tiempo en que vivimos ya fue suficiente en el mundo. Y el tiempo en Cristo que también estamos viendo y que hemos cometido esos errores, ya tenemos que ponerle un límite. Amén. Y el límite lo pone el Espíritu Santo. Amén. Pero requiere que nosotros estemos dispuestos. Así es. ¿Verdad? Porque Dios lo podría hacer en un segundo, ¿verdad? Pero Él como quiere dice el un pastor, corazón dispuesto. Dios no es mágico. Y sí, podría hacerlo si Él quisiera. En el momento que Él quiere. Pero Dios no actúa así. Dios actúa con que primero está la voluntad dispuesta, Amén. dice, ¿va? Amén. Según lo que se tiene. Si se tiene Amén. la voluntad dispuesta, vamos a ir mejorando día con día. Nuestra salud espiritual Así se va a es. reflejar en nuestro rostro, en la lozanía de nuestro rostro, en nuestra sonrisa, en nuestra Amén. mirada, Amén. en nuestro caminar y en nuestras reacciones, en nuestras actitudes. Y vamos a poder decir, ya sé por qué de repente tengo gastritis, ¿verdad? Ya Sí, sé hay por que qué ver me por qué duelen los tenemos huesos. gastritis. Yo Y también por más tengo que tomamos gastritis. medicina, el problema es que como tomamos la medicina también comemos como que nada pasara, ¿verdad? O sea que hay un montón de cosas que pareciera que no están, pero que nos afectan. Que nos afectan y es importante Amén. que nuestra salud vaya mejorando, Y no empeorando. Les seguimos con la noticia que no terminamos. Y que hermano David nos tocó la campanita.
Florecita, después de todas esas enfermedades, podemos también darles todas las medicinas adecuadas espirituales. Amén. Para que nosotras podamos cambiar, como dice el verso, nuestro lamento en danza. Amén. Nuestra tristeza en alabanza. Así es, y es que después de nosotros van a venir las hermanas y les van a dar. Van a seguir tips. Nuestras hermanas y van a hablarles de la última enfermedad de la que ya no hablamos, que es las burlas y el bullying que hemos recibido. En nuestro tiempo no se llamaba bullying, pero no lo hacían, ¿verdad? O hicimos bullying. Hay muchos hermanos hermanos con los que yo he platicado que les hicieron mucho bullying. Y hasta ahora aún sigue incidiendo esos momentos dolorosos en su vida. Ajá. No han podido despojarse de eso. Sí, ¿verdad? y que cuando se recuerdan, vuelve la molestia o vuelve el ¿cómo me dejé? Porque esa es una de las cóleras que nos dan nosotros, ¿va? ¿Por qué me dejé que me hicieran todo esto? Pero es que, ¿qué se podía hacer en ese tiempo? Éramos niños, ¿verdad? No sabíamos qué pasaba, solo recibíamos todas las burlas. Pero aquí hay, de Jesús se burlaron, Florecita. Vamos a concluir, y que David nos dé 2 minutos. Vamos a concluir para que las hermanas den con todas las medicinas adecuadas para el buen funcionamiento de nuestro organismo espiritual. Amén. Entonces la burla dice que Eliseo dice que subió de ahí a Betel, y mientras subía por el camino unos muchachos, porque siempre los muchachos son los que salieron de la ciudad y se burlaban de él y le decían: sube, calvo, sube. Sube, calvo, sube. Y cuando usted mira Segunda de Reyes 2:23 y lee todo, se va a dar cuenta cuál fue el final de estos muchachos. El Salmo 22:7 habla, dice: todos los que me ven de mí se burlan, hacen mecas con los labios, menean la cabeza diciendo. Este salmo lo escribió David, pero David estaba prefigurando a Cristo, porque cuando nosotros leemos todo el salmo es una profecía para Cristo. Entonces cuando yo veo eso, digo yo: Dios mío, tú sí eres de ayer, de hoy y de siempre. Así es. Porque ¿por qué estaba tan claro escrito ahí todo lo que Cristo pasó? Exacto. Entonces se burlaban. Dice, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Cualquiera de nuestros hermanos o nosotros mismos que hayamos recibido bullying, que nos hayan hecho bullying, que nos pusieron apodos, ¿verdad? Hoy es el tiempo de desechar todo eso también. Y de dejarlo por un lado. Por nuestra forma física, por nuestra forma de vestir. Y como nosotros nunca estamos inconformes con nuestra forma física, ¿verdad? Sí. Entonces el enemigo se aprovecha y usa personas, usa elementos para lastimarnos. Y para el área donde nosotros no nos gusta, ahí nos señalan porque el enemigo anda viendo cómo nos devora. Y no desde ahorita, Florecita, porque nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces Dios ya nos conocía, aunque no lo hubiéramos recibido como Señor y Salvador. Y nos guardó en ese caminar, en ese peregrinaje, hasta que recibimos a Cristo, con mayor razón ahora. Pero todo ese tiempo de proceso nos lastimaron, nos señalaron, nos hirieron. ¿Verdad? Entonces ahora conformes, porque dice que somos maravillosamente formados. Perfecto. Porque a la imagen del Hijo amado Jesucristo. Así es. Amén. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por sintonizar esta actividad con nosotros. Les agradecemos mucho que estén colaborando, que estén participando. Y les agradecemos por los versos, por los que ustedes nos compartían, en apoyarnos con ello. Y también queremos que nos apoyen con sus comentarios, con sus experiencias, ¿verdad? Porque ahorita vamos a pasar a otro tiempo. La palabra nos certifica que Dios cambia nuestro lamento en danza. Amén. Así que, Florecita, nos despedimos. Muy bien. Y muchas gracias por haber estado ¿cuántas actividades fueron? 2. 2 actividades. Y muchas gracias, que el Señor te bendiga, y así vamos a estar pidiéndole a algunas hermanas que compartan también con nosotros. Fue de ¿verdad? mucha bendición para mí. Aprendí mucho e identifiqué las enfermedades que no me han dejado avanzar. Amén. ¿Verdad? Y yo sé que hoy puedo venir, igual que usted, amado hermano, puede venir y ponérselas a sus pies al Señor y decirle: Padre, no puedo con esto, fortaléceme con esto, porque ya entendí que esta cadena de enfermedades espirituales no me deja avanzar. Amén. Está destruyendo mi vida, está destruyendo a mi familia, está destruyendo a los que me rodean. Amén. Hoy es el día que podemos presentarnos ante el Padre, y si usted me acompaña a orar, podemos orar. Amén. Un minutito, Amén. si nos da tiempo, hermano David.
Oremos, hermanos. Padre, estamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Padre, porque tú pones tu palabra, Señor, y la pones para que nuestro caminar sea diferente, Padre. Tú pones la palabra y la envías de lo alto, Señor, sabiendo que hará grandes cosas en nuestras vidas, Padre. Y hoy, esta noche, Padre, hemos logrado identificar, Señor, que hay cosas con las que estamos luchando, Padre. Y yo podría decir, Señor, que son cosas que desde años traemos en nuestro corazón, que nos lastima, que nos duele, Padre, Por favor, y no hemos Padre, podido venir y dejártelas a ti. Esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, poderoso de tu Hijo amado, de Jesucristo, que al mencionarlo se dobla toda amén, rodilla así de los es. que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En ese nombre poderoso, Padre, declaramos que hoy es el día que tú empiezas a trabajar esas enfermedades, Padre, que no hemos podido lograr por nosotros Sí, mismos. Señor, ayúdanos. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos, Amén, Padre. Padre. Declaramos victoria en la vida de mis hermanos, Padre. Amén. Declaramos esta noche que tú llegas ahí hasta su casa, Padre, y que esta palabra, Señor, que se ha dado, la palabra que ellos pueden tener en casa, es una palabra que llega como ríos de agua viva, Sí, Padre. Señor, amén. Dales fortaleza, Señor, dales fuerzas, Padre Santo. Yo sé, Señor, que hay dolor, yo sé que hay luto, Padre, en nuestra casa, pero Ay, sí, tú, Señor, pero ayúdanos, nos Padre. dejaste al Consolador por Amén. excelencia, ese Consolador, Padre, del que yo puedo decir, Sí, Señor. vive, está conmigo y me ha consolado, Padre. Amén. Gracias, Señor, Gracias, por este Dios. momento especial contigo. Aleluya. Nos quedamos en tus manos, Padre. Gracias, Guarda Señor. cada uno, hermano, en su casa, Padre. Que no Amén. falte la provisión Aleluya. material, que no falte alimento en su casa, Así Padre. es. Pero sobre todas las cosas, Señor, que no falte tu palabra. Amén. Busca primero el reino Gracias, Señor. de Dios y su justicia, y todas las Todo, cosas todo. serán añadidas. Así es. Nos ponemos en tus manos, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Nos acompañado. Que Dios les bendiga. Muy buena noche.